Hola a todos, ¿qué tal? Luis por acá. En este video lo que vamos a estar viendo, de hecho es la continuación del video anterior, vamos a estar revisando unos puntos adicionales en relación a Python, ¿ok? En sí, vamos a partir de hecho con ver qué es una lista, cómo usar una lista y sí, eso, qué cosas podemos hacer con las listas dentro de Python. Bien, entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en mente es que una lista es básicamente para poder guardar o almacenar diferentes o múltiples ítems, ¿ok? De una sola variable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a tener una lista que se llame dispositivos y dentro de esa lista vamos a poner muchos dispositivos. De hecho, vamos a poner solamente tres de ellos. Por ejemplo, un router, un switch, ah, y un firewall. Bien, ¿cómo sabemos que esto es una lista? Sabemos que es una lista porque en este caso la variable comienza con, o mejor dicho, el contenido del array comienza con este tipo de llaves, ¿ok? Que son esas de ahí. De hecho, se conocen estas llaves como brackets. Bien, entonces, dentro de esta lista, básicamente son simples variables, pero muchas veces. Si nosotros imprimimos esta, esta lista, veamos qué es en lo que nos resulta. Básicamente, la impresión de la lista como tal. ¿Ok? Ahora, dentro de la lista, normalmente los ítems va a permitir que las variables dentro de esta lista vayan a estar ordenadas, pues se puedan en este caso cambiar. Básicamente una lista es una variable del tipo mutante, que puede, mutable, disculpen, que puede en este caso cambiar, se puede agregar, se puede remover, etcétera. Bien, y cada uno de los valores que estén dentro de esta lista va a tener un identificador y siempre el identificador o el index va a partir en cero. Por lo cual, si checamos acá, el primer identificador vendría a ser el router y este router tendría en este caso un index de cero. Bien, como una lista posee básicamente un index, eso quiere decir que eventualmente nosotros podemos saber el tamaño de dicha lista. Por ejemplo, podemos utilizar el comando este que es len para saber cuál es el tamaño de la lista. ¿Ok? Si ejecutamos esto, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a indicar que se tienen en este caso un total de 3 posiciones. Ahora, la lista no se limita normalmente a un simple tipo de datos, como por ejemplo acá vemos strings, sino que podemos meter el dato eventualmente que nosotros necesitemos. Por ejemplo, podemos meter enteros, un 123, un 124, o también podemos meter o ingresar contenido voláneo. Por ejemplo, tenemos un true, tenemos un false, y de hecho va a seguir funcionando. Si le ponemos un print por acá de que me imprima los devices y ejecutamos, fíjate que me va a indicar, me va a mostrar de hecho el contenido de la lista, sea un string, sea un entero, puede también ser un flotante, puede ser un número complejo o puede ser en este caso un valor voláneo. Bien, si queremos saber si estamos trabajando con una lista, siempre podemos utilizar nuestro comando que es el type para revisar y hacer doble check si realmente es una lista. Entonces, si te fijas acá, me indica que el tipo de clase es, o la clase, básicamente es una lista. Ahora, eventualmente nosotros también podemos acceder a los valores que de hecho están dentro de la lista y simplemente haciendo referencia en este caso al index. Por ejemplo, si le damos un index de uno o que nos muestre el index de uno, lo que nos va a mostrar es justamente el switch porque el router vendría a ser
un index de 0. Bien. Al igual que como vimos en los strings, también podemos dar rangos. Por ejemplo, que me muestre del 1 al 3. Si ejecutamos esto, tenemos en este caso switch y firewall. ¿Ok? Si ponemos hacia el 4 y volvemos a ejecutar, nos va a dar switch, firewall y 1, 2, 3. Una vez más, al igual que los strings, no se considera en este caso el último valor. Bien. Una vez más, igual que los strings, si queremos en este caso comenzar desde el inicio hasta el 4, simplemente ponemos 2.4, ejecutamos y ahora sí se va a involucrar también el primer valor, que era router. Si lo queremos hacer al revés, también lo podemos hacer, que sea del 4 en adelante. Y ahí me va a dar desde el 124 el true y el false. Bien. Ahora, casi todas las cosas que habíamos visto con los strings se pueden aplicar en este caso a la lista. Por ejemplo, también podemos buscar dentro de la lista. Decimos, si switch, o mejor dicho, si firewall está en esa lista que se llama devices, entonces puedo decir, ¿sabes qué? Imprime si está. Sino que me imprima no está. Si corremos esto, entonces nos va a indicar que sí está el string firewall. Si ponemos fiddle, debería darme, en este caso, un no está dentro de la lista. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer en una lista es, por ejemplo, cambiar algún valor en particular. ¿Ok? Por lo cual podemos decir a devices, que es nuestra lista, y acá vamos a indicar a una posición. Por ejemplo, la posición A2, vamos a indicar que acá va a haber un valor que sea tal vez access point. Y después simplemente vamos a imprimir lo que está dentro de la lista. Si guardamos por ahí, lo que ocurrió fue que en la posición 2 se insertó access point, que básicamente anteriormente estaba firewall, y se puso encima simplemente. ¿Ok? Por lo cual no se hizo una inserción nueva, sino que más bien se generó un cambio. Ahora, si nosotros queremos realmente insertar algún valor nuevo dentro de la lista, podemos utilizar el método que se llama insert. ¿Ok? Entonces para eso simplemente decimos la lista, llamamos a la lista que se llama devices, y acá fíjate que hay diferentes métodos que se pueden utilizar. El que vamos a hacer es el que vamos a utilizar es el insert, y para el insert le vamos a dar una posición. ¿Ok? Por ejemplo, le vamos a dar la posición 2 y acá le vamos a indicar qué es lo que queremos ingresar. Por ejemplo, una vez más, access point. ¿Ok? Si ejecutamos esto, entonces lo que va a hacer el programa es que va a contar 0, 1 y acá viene la posición, en este caso 2. Se va a insertar y todo lo que está hacia la derecha simplemente lo va a desplazar hacia un index, en este caso adicional. Bien. Ahora, acá lo que hicimos en particular con el método insert fue insertar. Bien. Sin embargo, tuvimos que dar el número de posición. Si nosotros simplemente queremos agregar algo adicional y no dar un número de posición, entonces simplemente lo que podemos hacer es utilizar otro método, que es el método append. ¿Ok? El método append solamente se le indica cuál es el valor de la variable nueva, no se le indica ningún número de posición. Entonces lo que va a hacer cuando nosotros ejecutemos es que se va a agregar en este caso, pero al final de la lista. Bien.
Otra de las cosas que podemos hacer con la lista, por ejemplo, es juntar o hacer un merge de ambas listas, por ejemplo, o de dos listas o de más listas. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos acá otra lista. Ok, por si acaso le puse pausa y acabo de volver. Tuve que ir a recoger algo. Entonces vamos a generar una segunda lista con cosas nuevas como, qué sé yo, casa, auto y un 2. ¿Ok? Nosotros podemos, entre comillas, hacer un merge de estas listas simplemente poniendo, por ejemplo, devices y utilizamos el método que se llama extend. ¿Ok? Y con el método de extend llamamos a la nueva lista que se llama lista y después simplemente imprimimos nuestra lista principal. ¿Ok? Entonces si ejecutamos esto, fíjense que lo que ocurrió fue que se juntaron ambas listas y al final se puso la información de la lista nueva. Bien. Ahora, otro método que tenemos es también el tema de remover cosas. Por ejemplo, podemos decir devices.remove y acá hacemos match con lo que queremos remover. Por ejemplo, quiero remover switch. Bien. Si le damos acá un ejecutar, entonces lo que va a hacer es remover solamente el primer switch que exista. Si por ese motivo tenemos otro switch inserto por acá, me faltó ahí una coma, lo que va a ocurrir es que solamente va a borrar el primer match que tenga. ¿Ok? Si existen otras duplicidades, entonces simplemente no lo va a considerar y lo va a dejar ahí. Remover también lo podemos hacer en este caso con el método pop, pero el método pop lo que va a utilizar en este caso va a ser un index. ¿Ok? Por ejemplo, si le decimos que remueva el index 1, lo que va a hacer es básicamente remover switch, que vendría a ser el índice 1. Bien, si no le damos en este caso ningún valor de índice, lo que va a remover va a ser el último valor de la lista. Me parece que también existe otra forma de borrar, pero sin utilizar estos métodos, simplemente utilizando un keyword, que por ejemplo es el del, para delete. ¿Ok? Le decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero que se remueva la posición, por ejemplo, número 3. Si ejecutamos eso de acá, justamente, a ver qué es lo que se removió. Se removió la posición 3. 0, 1, 2, 3. El switch fue lo que se sacó. Ahora, todas las veces que estamos imprimiendo, simplemente lo estamos imprimiendo en un formato de lista. Pero si queremos imprimir únicamente los valores de la lista, entonces podemos utilizar un loop para ir a través de la lista. El loop simplemente es un for, entonces le puedo indicar que para X en los dispositivos, lo que vaya a hacer es simplemente imprimir X. Entonces lo que hace esto es toma una variable cualquiera que está vacía y va a comenzar a recorrer cada uno de los puntos de la lista. ¿Ok? Entonces a su vez, esta X se va a llenar con el valor 0, con el valor 1 y lo va a ir imprimiendo. Si le damos en este caso un ejecutar, entonces se van a ver únicamente los valores que están de la lista. Bien, sin que se vea de esta forma. Claramente esta vendría a ser, entre comillas, la forma más sencilla de ir a través de una lista, pero también lo podemos volver un poco incluso más complejo utilizando tal vez los index 0, 1, 2, etc. Para eso lo que tenemos que hacer es lo mismo. Utilizamos un for y le decimos que en el rango de qué, del tamaño, que es con el len de la lista que se llama devices, entonces que me muestre la lista
con el valor previamente establecido. ¿Ok? Vamos a checar esto. Y va a hacer exactamente lo mismo, pero de una forma un poco más complicada. ¿Ok? Una vez más, lo que hace esto es ver el tamaño de la lista y eso tiene un valor. Entonces lo que me dice que para X en el rango, que viene a ser hasta el tamaño total de la lista, que vaya recorriendo cada uno de esos valores. Básicamente los valores del index. ¿Ok? ¿Cómo más podemos recorrer una lista? Utilizando la función while. Bien, entonces para esto vamos a tener nuestro valor, por ejemplo, de x. Vamos a inicializar una variable en 0 y le vamos a decir que mientras x sea menor al tamaño de la lista, que es devices, entonces lo que va a hacer es básicamente imprimir lo que se asocia al index, que vendría a ser la X. La X. Ahí sí. Y claramente para que esto no sea infinito, vamos a ir aumentando el valor de la X con el X es igual a X más 1. ¿Ok? Si corremos esto de acá, va a ser exactamente lo mismo. Bien, va a recorrer la lista basado en el tamaño, en este caso, de la lista. Eso básicamente nos va a entregar el número del index y después simplemente imprimimos basado en el index. ¿Ok? Entonces, esas vendrían a ser las formas de que nosotros podemos recorrer los valores que están dentro de la lista. ¿Qué más podemos hacer con esta lista? Por ejemplo, podemos ordenarla simplemente utilizando otro método que se llama sort. Si ponemos que ordene en este caso la lista, simplemente después vamos a imprimir la lista como tal, que se llama devices. Veamos qué ocurre si ejecutamos por acá. Veamos. Dice type no supported between the... Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que nos da este error, porque tenemos diferentes tipos de variables, vamos a remover estas de acá. Vamos a volver a ejecutar. Perfecto. Ahí lo que hizo justamente fue ordenarla de forma alfabética. Bien. Ahora, si tuviéramos una lista de puros números, por ejemplo, voy a poner acá que esto va a ser una lista de números y voy a poner el 5, voy a poner el 3, voy a poner el 8, voy a poner el 100 y voy a poner el 2. Y le decimos ahora que la lista que se llama num se pueda ordenar. También de hecho lo debería de hacer, me faltó acá la T. Ups, ahí sí. Y lo que vamos a imprimir simplemente va a ser la lista numérica. Si corremos esto, entonces básicamente lo que hizo fue ordenar. Bien. Ahora, si lo estamos ordenando de forma, entre comillas, ascendente, también lo podemos ordenar de forma descendente. Bien, para ambos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Vamos a partir con el de los dispositivos. Vamos aquí que se imprima devices. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la lista que se llama devices y la vamos a ordenar. Pero dentro del método ordenar, vamos a decir que el reverse va a ser igual a true. ¿Ok? Si le damos ahí un ejecutar, entonces lo va a ordenar, pero de forma descendente. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir en este caso con la lista de los números. Si ponemos num por acá y también num por acá, lo que va a hacer es que eventualmente me va a mostrar el 100 inicialmente. O sea, lo va a hacer de forma descendente. Bien. Otro de los temas que también queremos revisar con las listas es que cuando tenemos nosotros una lista podemos copiar la lista. ¿Ok? Lo que uno normalmente diría es, oye, por ejemplo, devices es una lista, simplemente la meto en otra variable, como esto.
pero lo que ocurriría es que ahí sería básicamente una referencia, ¿ok? Por lo cual, si hacemos cambios en la lista de dispositivos, también esos cambios se van a ver reflejados en la lista A, ¿ok? Por lo cual, si queremos tener una copia de eso, lo que podemos hacer es utilizar el método copy. Entonces vamos a generar una lista que se llama A y vamos a decir que la lista A va a ser igual a la de los dispositivos, a la copia en este caso de los dispositivos. Bien, tan simple como eso. Ponemos por acá un print de A y en este caso me debería mostrar exactamente lo mismo que aparece en la lista dispositivos. Bien, el otro método para poder hacer estas copias de listas es utilizar en este caso una, un método también que se llama list. ¿Ok? Entonces voy a decir que A va a ser igual a devices. Guardo, ejecuto y va a ser exactamente el mismo resultado con el punto copy o con en este caso el list. Ahora, claramente es importante que puedan revisar qué otros métodos existen para las listas. Bien, de hecho hemos visto el append, hemos visto el copy, hemos visto el insert, el pop, el remove y el sort. Pero hay otros como por ejemplo el clear, el count, el index y creo que también hemos utilizado el reverse. Bueno, ahí pueden eventualmente simplemente haciendo referencia a la lista van a ver qué otros métodos pueden llegar a tener, que es justamente los que están acá. ¿Ok? Ahora, ya que hemos visto las listas, también existen otro tipo de arreglo en Python que se llaman los tuples. Ahí. Es exactamente igual una lista que un tuple, solamente que van a existir unas pequeñas diferencias. ¿Ok? La lista es, entre comillas, versátil. Eso quiere decir que podemos hacer inserciones, modificaciones, etc. La gran diferencia que tiene contra un tuple es que en este caso el tuple no se puede cambiar. ¿Ok? Por lo cual, como es inmutable, no se puede hacer cambios, no se puede agregar, no se puede remover elementos del tuple una vez que el tuple ha sido creado. Bien, ahora, ¿cuándo voy a utilizar un tuple y cuándo voy a utilizar una lista? Normalmente nosotros utilizamos tuples cuando queremos asignar en este caso valores específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros utilizamos un tuple sobre una lista, lo que indica a nivel de ejecución es que vamos a tener un espacio de memoria asignado al tuple, que va a ser específico, versus que una lista no va a tener un valor asignado, sino que simplemente puede ir incrementando o decrementando según las operaciones que nosotros hagamos con las listas. ¿Ok? Entonces, como dije, el tuple es muy parecido. Vamos a poner acá lo mismo. Devices. La única diferencia es que lo vamos a hacer con paréntesis. Bien. Todo lo de acá lo vamos a posicionar dentro de ese tuple. Y de hecho voy a poner estas tres comillas por acá. Ahí. Y ya tenemos básicamente el tuple. Bien, si nosotros queremos ver que sea realmente un tuple, simplemente le podemos dar un print de qué, del tipo de mi tuple, que vendría a ser devices. Si hacemos un ejecutar, acá me va a decir justamente que es un tuple. Bien, si nosotros queremos en este caso imprimir el tuple, simplemente le damos print de devices y va a ser exactamente lo mismo que hacíamos en este caso con la lista. ¿Ok? Como les dije, al igual que las listas, vamos a tener exactamente las mismas cosas para hacer, como por ejemplo
que nos muestre un valor en particular del tuple, simplemente le decimos devices y como son referenciados por index le puedo dar un 0 por acá y me debería imprimir solamente router, lo cual en este caso lo hace. Bien, también podemos utilizar en este caso los rangos, por ejemplo podemos dar un 1 hacia el 2 y lo que debería imprimir vendría a ser simplemente el switch. Bien, si le doy acá un 3 va a imprimir uno menor que vendría a ser switch más firewall. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, todo lo que hemos visto con la lista lo podemos aplicar acá, con la excepción de algunos métodos que eran para agregar, insertar, remover o el pop. ¿Ok? Ahora, entre comillas, hay una forma de que nosotros eventualmente podamos actualizar o insertar cosas a un tuple. Y eso es básicamente haciendo, entre comillas, un hack, que ese hack vendría a ser convertir el tuple en una lista. ¿Ok? Simplemente voy a tomar el tuple que se llama devices y lo voy a pasar a una nueva variable que va a ser del tipo lista. ¿Ok? Una vez que ya tenemos todos los valores del tuple cargados en la lista, entonces ya podemos ejecutar nuestras operaciones normales de una lista como el append. ¿Ok? Por ejemplo, append, qué sé yo, Juniper, y después simplemente un print, o mejor dicho, una vez que hacemos en este caso la agregación, entonces nosotros ya podemos una vez más volver a pasar la lista hacia un tuple, haciendo simplemente otra vez devices va a ser igual a tuple de la lista momentánea que nosotros habíamos creado. Le damos acá un print de la lista, disculpa, del tuple. Si le damos ahí un ejecutar, fíjate que lo que hizo fue que el tuple lo pasó a una lista. Con la lista se utilizó en este caso el método para agregar, se agregó Juniper y después lo que se hizo fue voltear lo que existía en la lista y lo pasamos otra vez a hacer un tuple. Y ahí simplemente lo volvimos a imprimir. ¿Ok? ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede utilizar en este caso para remover ítems o lo que sea. Pero al final del día pierde su gracia y eventualmente lo único que hacemos es generar mayor cantidad de líneas de código. Bien, ahora si queremos recorrerla podemos utilizar exactamente los mismos puntos que habíamos visto inicialmente. De hecho lo vamos a hacer solamente con el for, lo mismo, for x in devices, entonces que me imprima lo que se posicione en x. Si corremos eso, simplemente va a recorrer el tuple y lo va en este caso a mostrar. ¿Ok? Si recordamos, también se puede hacer un while, se puede hacer en este caso otro loop, pero basado en index, que sería un poquito más de líneas de código. ¿Ok? Ahora, ¿podemos hacer joins de tuples? Por supuesto que sí. Vamos a hacer acá un nuevo tuple. Y vamos a decir que este tuple tiene, qué sé yo, números 3, 3 y 4. Simplemente vamos a decir a print devices más a, que vendría a ser los dos tuples. Si ejecutamos esto, fíjate que me va a mostrar simplemente un join, no un merge, sino un join de dos tuples. ¿Ok? Ahora, para los tuples, de hecho, si hacemos un devices punto, tenemos menor cantidad de métodos soportados, a diferencia de una lista. Por ejemplo, acá tenemos dos métodos que es el count y que es el index, versus una lista. De hecho, déjame acá cambiar esto hacia una lista. Y si vemos los métodos de una lista, vamos a ver que hay muchos más como el append, clear, copy, count, etc. ¿Ok? Entonces, una vez más, lo que hace diferencia de un tuple y una lista es que una lista es mucho más flexible. Bien, seguido de esto, de los tuples, vamos a ver también los sets. Vamos a poner acá sets.
Y los sets utilizan ese tipo de llaves, ¿ok? Vamos a comentar esto por acá. Copiar, pegar. Y como se ve en este caso, un set es algo por el estilo. Devices va a ser igual a, abro las llaves y de hecho voy a copiar exactamente lo mismo que está por acá. Bien. Si hacemos un print de devices y también de forma inmediata vamos a hacer un print del tipo. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Nos muestra justamente el valor o los valores que están dentro del set y nos muestra que es el tipo set, ¿ok? El tema con los sets es que, a ver, de partida no son ordenados y tampoco en este caso tienen un index. Por ende, nosotros no los podemos referenciar a los valores a través, en este caso, de un index en particular, como lo hacíamos con las listas o como lo hacíamos en este caso con los tuples. El otro de los puntos que tienen en este caso los sets es que, por ejemplo, no permite duplicidad de cosas. Por ejemplo, nosotros hasta hace un momento hicimos un print, pero si te fijas por acá, lo que ocurrió es que solamente tomó un solo referenciador del switch. Eso quiere decir que no permite variables que estén, en este caso, duplicadas. ¿Ok? Otro de los puntos es que un set te permite generar algunos métodos que son justamente los que aparece por acá. Pero lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, para un set, básicamente no podemos cambiar los ítems que han sido puestos dentro de este set una vez que este set ya ha sido creado. ¿Ok? Entonces, de hecho nos da una opción un poco menos flexible. Bien, ahora, si queremos recorrer el set, es muy parecido a lo que vimos con los tuples y con las listas. Simplemente con un for, con un loop básico lo podemos hacer y vamos a recorrer en este caso ese set. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a poner acá que imprima X y si lo corremos, simplemente va a ir a través del set, va a remover en este caso los los valores duplicados y nos va a mostrar qué es lo que tiene dentro. ¿Ok? Ahora, bien había dicho inicialmente que los sets no se pueden cambiar. ¿Ok? Sin embargo, se puede llegar a agregar, que es diferente de generar un cambio. Y para esto lo mismo utilizamos simplemente métodos como por ejemplo el de agregar y acá simplemente agregamos algo adicional como Lala. Voy a poner acá un print de qué cosa, de devices y le vamos a dar acá un ejecutar. Y si te fijas ahí ingresó justamente el valor de Lala. ¿Ok? Entonces, con esto todos los demás métodos simplemente los pueden validar ustedes checando qué es lo que te da de disponibilidad. Bien. Con esto vamos a pasar al último data array que existe en Python, que vendrían a ser los diccionarios. El diccionario es muy parecido, o sea, se inicializa también con este tipo de llaves. Y en este caso los diccionarios son utilizados para almacenar, en este caso, datos que vienen en pares. Eso quiere decir que un par viene a ser una key más un valor. Bien. Ahora, otro de los puntos, de hecho vamos acá a hacer el primer diccionario. Un diccionario simplemente, de hecho es sencillo de hacerlo, déjenme comentar lo anterior, ahí sí. Y vamos a poner, por ejemplo, también devices. Y vamos a crear nuestro diccionario. El diccionario es muy parecido a hacer un set, pero los valores que va a tener, en este caso, va a existir un key y va a existir un valor. Por ejemplo, puedo decir acá un key que va a ser el tipo y un valor de ese tipo va a ser router, coma. Voy a poner otro key que por ejemplo sería marca
y por acá le voy a dar el valor. Cisco. Vamos a poner otra cosa, precio, y por acá le voy a decir 10.000. ¿Ven? Tan simple como eso. Si hacemos un print del tipo de devices y ejecutamos esto, me va a decir que esto es un diccionario. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene este formato de un key más un valor. ¿Ok? Si queremos simplemente imprimir qué es lo que nos muestra el diccionario, ponemos un print del diccionario como tal, lo ejecutamos y va a aparecer lo que está dentro, en este caso, del diccionario. ¿Ok? ¿Podemos imprimir cierto valor en particular de un diccionario? Sí, lo podemos hacer simplemente asociando en este caso el key. Por ejemplo, quiero imprimir qué marca era. Si pongo que me imprima lo que está en marca, va a referenciar el ID y en este caso me va a entregar el valor, que vendría a ser Cisco. ¿Ok? Lo cual lo hace ahí. Ahora, una de las cosas que sí no va a permitir un diccionario son los elementos duplicados. Como por ejemplo, vamos a poner acá otra vez el key marca y acá voy a poner que sea Janiper. ¿Ok? Si ejecutamos esto de acá, fíjate que la marca que aparecía como Cisco simplemente la removió. ¿Ok? Y posicionó la última marca que está por acá que hacía referencia a Janiper. Ahora, podemos, ¿qué más hacer dentro de los diccionarios? Podemos ver cuánto es su tamaño, tal vez utilizando el método length. Vemos ahí que el tamaño es de 3 porque tiene en este caso 3 posibles pares. O sea, de hecho tiene 3 pares. ¿Ok? Ahora, los tipos de datos que nosotros podemos poner eventualmente dentro de un diccionario son variables. ¿Ok? Por ejemplo, acá estamos solamente posicionando tipos, disculpen, tipos de variables, que es este es de acá un string, por ejemplo, este también es un string. La variable que tenemos ahí para el precio es un entero. También podemos poner valores que sean, qué sé yo, un voláneo. Por ejemplo, es caro. Le podemos decir acá, no, no es caro. O podemos en este caso también poner listas para un key más valor. Por ejemplo, funciones. Y las funciones las ingresamos dentro de una lista que sea tal vez tiene la función de BGP, IGRP o SPF. Ahí. ¿Ok? Eso quiere decir que la lista puede, o sea, el diccionario puede almacenar eventualmente diferentes tipos de variables. Bien, si nosotros simplemente le hacemos acá un print, nos va a mostrar todo lo que tiene en este caso el diccionario. Bien. Ahora, para acceder a los ítems de un diccionario, lo que les había comentado hasta hace un momento, es indicar en este caso basado en el key. Si quiero acceder al precio, entonces simplemente le digo que me muestre el precio, ¿verdad? Pongo ahí y me debería de dar el 1000. También podemos utilizar ¿cómo se llama esta cosa? Un método en particular que es el get.get. Y dentro del get, entonces le digo, dame el precio una vez más. Bien. Le doy ejecutar y me va a dar exactamente lo mismo. Si eventualmente nosotros queremos saber cuáles son los keys, o sea, el tipo, marca, precio de un diccionario en particular, lo que podemos hacer es utilizar otro método que es el keys.
Y con eso me debería mostrar solamente tipo marca, precio caro y funciones, que es justamente lo que aparece por acá abajo. ¿Ok? Está también este otro método que es el items. Y lo que hace el método items es básicamente retornarnos los ítems del diccionario, pero en este caso en un formato de tuple. ¿Ok? De hecho, si le damos acá un ejecutar, fíjate que está como un tuple ahí. ¿Ok? Ahora, dentro del diccionario también podemos hacer cambios. ¿Ok? Por ejemplo, lo que podemos decir es de que al diccionario que se llama devices, vamos a cambiar tal vez la marca. Y la marca ya no va a ser Cisco, sino que va a ser, por ejemplo, a Juniper. ¿Ok? Entonces, si ponemos acá un print de devices y que me muestre la nueva marca, debería decir en este caso Juniper. Bien, si no confío en esto, simplemente le doy muéstrame el diccionario completo y ahí ya no debería aparecer Cisco, sino que la marca se actualizó simplemente a Juniper. Bien, exactamente lo mismo podemos hacer si es que ocupamos un método en particular que es el update. Por ejemplo, ponemos devices.update y dentro de esto le damos el valor referencial. Eso quiere decir que vendría a ser el par. Ponemos acá el par, que sería marca, dos puntos, y le damos la marca nueva. Por ejemplo, arista. Si guardamos esto y lo ejecutamos, entonces ahora la marca ya no es Cisco, tampoco Juniper, sino más bien viene a ser arista. ¿Ok? Ahora, si queremos eventualmente agregar algún par nuevo, lo podemos hacer simplemente referenciando a la lista e indicando cuál va a ser el key nuevo. Por ejemplo, vamos a decir, ¿qué cosa podemos decir? El estado del equipo. ¿Ok? El estado va a ser un key nuevo y su valor va a ser estado es nuevo. ¿Ok? Si ejecutamos esto, entonces se acaba de agregar un nuevo par, que vendría a ser un key más un valor de key. ¿Ok? Claramente que el agregar cosas o agregar pares a un diccionario, también en este caso lo podríamos hacer con un update. Bien, simplemente referenciando al diccionario y poniendo el método update. Después de eso, simplemente le damos el par nuevo, que vendría a ser acá estado, dos puntos y el valor. El valor vendría a ser, voy a poner acá, reusado. Le damos un ejecutar y ya se agregó en este caso el nuevo par al diccionario. Si nosotros eventualmente queremos remover, lo podemos hacer a través de otro método que vendría a ser el pop. ¿Ok? Ponemos pop y podemos en este caso el key que nosotros queremos remover, por ejemplo, marca. Si le damos acá un enter o ejecutamos, se fijan que el par simplemente se removió. Bien. Ahora, también está aparte del pop, está el pop item. El pop item me parece que remueve el último par agregado. Sí, de hecho justamente sacó el par de funciones. ¿Ok? Claramente que también podemos utilizar las otras cosas que vimos en las listas, que fue por ejemplo el keyword, que era del, y le decimos simplemente, referenciamos al diccionario, devices, y le decimos qué cosa queremos remover. Por ejemplo, el precio. Va a funcionar, también debería de funcionar. El precio se removió en este caso sin mayor problema. Bien. Ahora, si queremos ir a través de un diccionario o recorrerlo, lo podemos hacer con lo más sencillo que vendría a ser justamente el for. Bien, por ejemplo, for
en devices, que viene a ser nuestro diccionario, entonces simplemente vamos a imprimir el valor de X. Si le damos un enter, entonces me va a indicar justamente cuáles son en este caso los keys. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos, en vez de que nos muestre los keys, que nos muestre el valor del key? Entonces el print debería estar asociado al index, que se haría en este caso de esta forma. Ponemos otra vez el diccionario y llamamos a el X, o sea, básicamente al key, ¿ok? Si ejecutamos esto de acá, entonces ahora nos va a traer los valores de los keys previamente mostrados. Bien. Ahora, hay veces que tal vez nosotros queremos que nos muestre ambas cosas, tanto el key como el valor. Entonces para eso debemos de eventualmente recorrer dos valores, ¿sí? Vamos a indicar que para X y para Y en el diccionario, vamos a hacerlo de nuevo mejor. Vamos a decir, para X y para Y en el diccionario que se llama devices, vamos a utilizar esta función que es items, ¿ok? Y seguido de eso simplemente vamos a imprimir, ¿qué cosa? X, Y. Si ejecutamos esto por acá, entonces vamos a tener el valor del key más, en este caso, el valor que tenía dicho key. Bien. Copiar diccionarios también es factible utilizando métodos disponibles, como por ejemplo, vamos a generar un nuevo diccionario. Por ejemplo, nuevo va a ser igual a qué cosa? A el diccionario que se llama devices.copy. Si ponemos después que imprima el nuevo diccionario que se llama nuevo, lo que va a ocurrir es que básicamente se va a copiar exactamente lo mismo. Bien, otra forma de hacerlo vendría a ser con utilizando el dic, que es básicamente convierte el diccionario a un diccionario e insértalo dentro de nuevo, ¿ok? Esto va a ser el mismo resultado. Es básicamente como lo quieran llegar ustedes a hacer. Ok, señores, con esto entonces tendríamos una segunda parte de Python, y dentro de esto lo que pudimos ver eran los diferentes tipos de arrays, ¿ok? Que de hecho en Python existen 4: las listas, los tuples, los sets y los diccionarios. Vimos de hecho diferentes métodos para poder accederlos, remover y también para poder ir a través de cada uno de los componentes que tienen en este caso estos arrays, ¿vale? Lo que vamos a ver en el siguiente video va a ser referenciado a los loops, y de hecho también a las sentencias de if. Vamos a ver entonces los if, else, vamos a estar viendo los whiles, vamos a estar viendo también los loops, y si alcanzamos ahí mismo vamos a ver funciones y objetos. Bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su tiempo.